Vamos a retomar la serie expositiva de primera carta a Timoteo, las epístolas pastorales. Vamos a comenzar el capítulo 3. Oramos al Señor por la palabra. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y por esta tu palabra ante la cual, Señor, nos humillamos. Ante tu palabra, Señor, que es fiel, que es verdadera, que es eterna, que es una extensión de ti mismo, Señor. Señor, ante ella, Señor, nos humillamos y nos ponemos delante tuyo. Amado Dios, oramos para que tú nos hables por medio de esta tu palabra, que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, Señor, de lo que tú nos quieres hablar. Señor, llévate, Señor, todo pensamiento, Señor Padre, que te hagas todo sujeto, Señor mío, bajo las órdenes de Cristo. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y en esta hora prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor, como dice tu palabra, ante la cual todo está desnudo, nada se puede ocultar delante de tu presencia. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 de Timoteo, la primera carta de Timoteo. Habíamos visto la autoridad de las Escrituras el domingo pasado, la autoridad, el peso que tiene la palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Y como la iglesia del Señor debe regirse a través de las Escrituras, es como Cristo gobierna su iglesia a través de la palabra, y la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra brújula para ver cómo hacemos. Acuérdense que Pablo está haciendo en este sentido, ordenando la vida de Timoteo, su emisario. Por ejemplo, vemos en la carta de los Romanos que Pablo enseña que la iglesia, ¿qué cosa? Son muchos miembros. Romanos 12. Hay muchos miembros y somos miembros unos de los otros. Entonces somos como cuerpo, somos un cuerpo en un sentido figurado, con muchos miembros, todos necesarios y útiles, pero según el propósito y el diseño que Dios hizo. Esto también tiene que ver con los roles del liderazgo de ancianos y pastores. Esto no es una imposición jerárquica. Lamentablemente, en la historia de la iglesia, en Roma se confundió y se empezó a hacer como los profesionales de la religión, y entonces empezó a hacer una clase social aparte, que eran la orden de los sacerdotes, los curas. Los sacerdotes, cardenales, obispos, arzobispos, comenzó a hacer una jerarquía, dado que después se instituyó la imagen del Papa. El Papa era un equivalente a un rey, que funcionaba como en la política también. Entonces comenzó a hacerse una estructura jerárquica. Pero en las Escrituras no vemos esa estructura jerárquica. No está hablando en ese sentido. Más bien el liderazgo está hablando de un servicio en amor, mutua entrega. Sí hay una autoridad delegada de parte de Dios, pero no es un liderazgo piramidal, sino es más bien un liderazgo lineal, donde las iglesias siguen a sus líderes, no los están mirando hacia arriba como autoridades supremas, como autoridades infalibles, como personas en un orden jerárquico. O sea, tenés la clase sacerdotal, la clase exclusiva y tenés los feligreses, como se les llama, la gente del común. Tenías a la gente profesional, el clero y la gente del común. Bueno, en las Escrituras no habla eso, no existe esa jerarquía. Somos todos ovejas del Señor, somos todos iglesia del Dios viviente, pero sí hay propósitos y llamado, como en Romanos capítulo 12, cada uno debe usar el don que Dios le dio conforme la medida de fe, para la edificación de la iglesia. Y ahí hablamos de dones y hablamos de llamamientos. Por eso nosotros vemos también que en el ministerio se imita a aquel que es el gran pastor y obispo de nuestras almas, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, porque vosotros iréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de nuestras almas? Cristo. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Habla que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me conocen, yo las conozco. Hay una relación con el Salvador, pero también
Cristo hoy está gobernando su iglesia por medio de su palabra, y en su palabra ordena estos ministerios. Y Pablo, vamos a desarrollar, esto tiene un contexto, pero tan solo vamos a ver un versículo el día de hoy, pero vamos a leer capítulo 3 de primera carta a Timoteo, verso 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo, habiendo dejado establecido el rol de los hombres y de las mujeres en el contexto del culto, las ordenanzas para los hombres, que quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas sin ira ni contienda, dejando claro que la dirección, la conducción de la iglesia, el liderazgo es masculino, y habla a las mujeres de vestirse en ropa decorosa y que la mujer aprenda en toda sujeción, en toda, no en cualquiera, en alguna que le guste, en toda sujeción, para vivir en una manera piadosa. Les habla de la vestimenta, pero también la sujeción, debido a que también había problemas en ese momento que quizá por la opresión social y cultural que tenían las mujeres, querían tomar un renombre para empezar a enseñar y predicar a la iglesia y así obtener una cuota de poder, porque a través de la enseñanza se ejerce autoridad y se ejerce poder. Pero vemos que esto no tiene cabida en las Escrituras. Estamos hablando dentro de lo que es el culto y el liderazgo de la iglesia. Y acá Pablo, dejando claro este rol, en la reunión comienza a dirigir a su emisario, esto es a Timoteo, que acuérdense va como delegado apostólico en la ciudad de Éfeso, y había problemas, y había ¿qué cosa? Una falsa doctrina. Estamos hablando de aquellos que querían judaizar, y aquello que era lo que se llama un gnosticismo incipiente todavía, no estaba formándose esa línea de pensamiento ocultista, era una mezcla de la religión judía con el paganismo griego, pero también a su vez estaba la línea más judaizante, que ellos querían, establecer el cumplimiento de las obras de la ley y para ser salvos agregados a lo que es la obra salvadora de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estaba aparte queriendo levantarse un liderazgo femenino, lo cual contradice las Escrituras y Pablo lo deja claro, pero no desde un argumento machista, cultural, sino acuérdense que el argumento de Pablo es la creación. Dios primero creó al varón y después a la mujer. Y una de las cosas que vemos en las Escrituras marca el liderazgo, el carácter del liderazgo. Como título de sermón, yo le puse orden del liderazgo en la iglesia y subtítulo, los líderes siervos. Porque esa es la característica del liderazgo en la iglesia. Tiene un carácter el servicio a Dios y el liderazgo en cuanto a los pastores, obispos y ancianos, que son intercambiables, significa lo mismo, que tienen algunas connotaciones que podemos ver. Pero ¿cuál es el carácter? En el Evangelio de Marcos hubo un episodio donde el Señor está en la transfiguración y después sus discípulos querían ver a ver quién iba a estar con él, quién iba a gobernar y quién iba a estar. Pero ¿qué pasa? El Señor les da una clara enseñanza de qué es lo que debe hacerse para servir a Dios. ¿Y cuál es el corazón del servicio? Marcos 10, 44 y 45. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Entonces tengamos en cuenta el carácter del servicio. Tiene que un siervo de Dios y alguien, como vamos a ver, si anhela servir a Dios, es un llamado maravilloso, buena cosa desea, buena obra desea, pero también la Escritura nos marca el carácter. Los requisitos que hay son las muestras del carácter. Pero fíjense que estas muestras del carácter y las características que debe tener la iglesia del Señor para identificar a alguien que tiene un llamado al ministerio,
Por ejemplo, ser esposo de una sola mujer. Esto quiere decir que es solamente para los pastores. Los demás, entonces, piedra libre, puede hacer lo que quieran. No. Es para todos los creyentes, todo varón, ser esposo de una sola mujer. No avaro, no codicioso, ganancia deshonesta. Debe tener buen testimonio. ¿Saben qué? Esas son las características para todos los cristianos. Son características, o sea, son requisitos que se están poniendo de relevancia, pero tienen que ser las características de todo cristiano maduro. Todo hombre que madura espiritualmente tiene y vive de esta manera. Casi que es unos requisitos que uno se hace invisible por las características, pero aún tiene una exigencia mayor por estar ocupando un rol del liderazgo en la iglesia. Son características de líderes siervos, no es ser el jefe de una empresa. La iglesia no se debe observar y los pastores no debemos observar la iglesia como mi proyecto personal. ¿Por qué debe haber esta reverencia en el servicio? Porque es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que la iglesia sea lo que es y cumpla con el rol en este mundo de ser casa de Dios, para que sea la iglesia del Señor, casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, tiene que estar guiados en la verdad, fundamentado en la palabra del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Existen estos requerimientos para liderar la iglesia, pero esto también que es un medio para identificar y reconocer a los hombres que el Señor llama a su servicio para edificar a su iglesia. Este es un principio que aplica para gobernar la iglesia con la guía del Señor. Uno no puede venir, Dios me ungió como pastor, Yo anoche tuve un sueño y Dios me llamó para ser pastor. Yo siento que soy pastor. ¿Y la iglesia qué ve? No se relaciona con nadie, siempre despotrica de lo que se enseña en la iglesia, no le interesa por nadie. Si una persona está casado, sí, pero es una persona que por ahí humilla, maltrata a la esposa, no cría bien en los hijos. Si una persona siempre se está quejando, bueno, obviamente esa persona no puede ser pastor. No establece, no cumple con los requisitos. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Entonces nosotros vamos a ver el versículo 1, estableciendo bases, lo que nos habla la palabra del Señor. Vamos a ver palabra fiel, 1A, después vamos a ver llamamientos limitados, el B, el punto 3 sería un llamado que consume, y el punto 4 es un llamado digno y excelente. Palabra fiel, como dice acá, ya arranca, palabra fiel. Es como que esto está dando una veracidad que el apóstol está hablando, está diciendo, bueno, palabra fiel es esta. Se repiten varias veces en la Escritura. En Tito también, palabra fiel y digna de ser recibida es esta. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es algo para prestar atención. Esta es una verdad tan obvia que no necesita pruebas. Esto muestra la importancia que tiene el liderazgo en la iglesia primitiva. Y esto es debido al orden social y espiritual. Dios siempre estableció liderazgos a través de la historia. Dios llamó a Abraham, Dios usó los 12 patriarcas, Dios usó a Moisés, Dios usó a David, Dios levantó hombres que ejercieron liderazgo, hasta en la época de los jueces. Siempre fue el liderazgo. ¿Por qué? Porque indica un orden, el orden establecido por Dios. Fíjense en la carta a los Romanos, donde en el capítulo 13 habla y dice la Escritura que toda autoridad está puesta por Dios. Por ende, un creyente debe someterse a las autoridades. Pero este es así. La Biblia dice que tenés que someterte a la autoridad. Por supuesto, siempre y cuando no te manden a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Si ya te mandan directamente a pecar, un liderazgo tan impío que te manda a pecar, ahí sí tenés de parte de Dios permiso para hacer una desobediencia civil. Pero mientras no te hagan pecar, no te hagan deshonrar el nombre de Dios, no te hagan deshonrar el Evangelio, hay que sujetarse. Y orar por ellos, como aprendimos en el capítulo 2 de Timoteo. El que gobernaba en ese momento el imperio de Roma era Nerón. Y Pablo manda a orar por él, por los gobernantes, los que están en eminencia, para vivir quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es un orden de Dios. Pero ese orden, dentro de la iglesia, Dios estableció roles y liderazgos. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir a la iglesia, para guiarla.
no para hacer lo que los pastores mandan, sino para guiar a la iglesia. Dios le delegó su autoridad al liderazgo de ancianos y pastores. ¿Para qué? Para guiar, para edificar, para corregir. Tiene más que ver en el sentido del liderazgo y cómo, por ejemplo, Pablo estaba en Mileto, en la ciudad portuaria de Mileto, despidiéndose de los hermanos, de los creyentes de Éfeso. Esta carta está escrita después que se escribió esto, más o menos unos entre 6 y 11 años después que él se despidió en esto. Hechos capítulo 20, verso 28. Fíjense qué es lo que dice Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. ¿Y por qué había problemas? Porque después, verso 29 dice, porque después de mí, de ustedes saldrán lobos rapaces vestidos de oveja, que no tendrán piedad de rebaño. Había falsos maestros. Posiblemente entre esos que estaba despidiéndose Pablo estaban Himeneo, Fileto, Alejandro, que después de 6 a 11 años después estaban ya enseñando su falsa doctrina. Y por eso Pablo, teniendo esa carga y teniendo ese deber, manda a Timoteo a corregir eso. Y como que le está dando su espaldarazo, su autoridad apostólica, él está ordenando que dejen de enseñar. No debe permitir que enseñen falsas doctrinas. Lógicamente, estaban pervirtiendo la iglesia. Pero la orden es clara, ya que una mala teología lleva a una mala práctica. Muchas veces la iglesia y muchos creyentes, en los que son nuevos se entiende, pero muchas veces en la iglesia, donde hay ministerio que se tiene una visión errada de Dios, una visión distorsionada de Dios, lleva a una vida distorsionada del Evangelio. Por eso debemos estar atentos y tener en cuenta quién es Dios, cómo Dios se relaciona con su pueblo, tener en alta estima la palabra de Dios como autoridad máxima en nombre de fe y práctica, autoridad final a toda controversia y discusión. Y esa palabra nos muestra, por ejemplo, a través del libro de los Salmos, el carácter de Dios. Nos habla de sus perfecciones. Textos donde habla que Él es el creador, textos que nos habla que Él es infinito, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Habla de su independencia, que en teología se llama la aseidad de Dios, que Dios es independiente, está aparte de todo, Él no depende de nada ni de nadie para vivir, Él vive a través de sí mismo y por su propio poder. Es un Dios que no se cansa, que no se fatiga, como dice Isaías. Él no necesita tomar un descanso ahí para retomar energías, porque si tuviera que hacer eso, Él estaría dependiendo de algo y Él es independiente de todo, Él no se cansa, Él no necesita renovar energías nunca. Cuando dice la Escritura que Él terminó la creación, al séptimo día, la Biblia dice en las traducciones descansó, en realidad Él reposó. ¿Qué es lo que hizo? Dejó de crear. Pero no es que, bueno, me cansé, ahora sí, me voy a secar la transpiración, ya crea al hombre, todo eso, ya está. No, dejó de crear. Pero no es que Él se cansó. Y sigue activo, relacionándose con su creación. ¿Cómo demuestra que sigue activo? A través de Cristo. Pablo está ordenando a Timoteo, ¿para qué? Para corregir esto, ya que una mala teología lleva una mala práctica. Muchas personas aprenden doctrinas de error y se cierran su pensamiento y viven viviendo una mala práctica. Personas, por ejemplo, dicen, no, yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios, y ve su estilo de vida y que es perfectamente un mundano. Y si es una vida, vive, habla como un mundano, camina como un mundano, vive como un mundano, ¿qué es? Un mundano, no es cristiano, está engañado a sí mismo. Como habla la Escritura, se engañan a sí mismos. Y algunos por ahí se van y quieren ser maestros en otros lugares. Tan solo van con el orden de debatir, no aprender, no ser edificados, sino que ellos van y quieren enseñar. Y ese tipo de personas, ahí en Éfeso también estaban teniendo lugares como maestros y estaban pervirtiendo la iglesia, y esto había que pararlo. ¿Por qué? Una de las cosas, la iglesia, que dice la Escritura, mirad a ustedes
por qué? Que Dios los puso, que el Espíritu Santo los puso obispos sobre la iglesia del Señor, que Él compró con su propia sangre. O sea, ustedes los pastores y los obispos no son los dueños de la iglesia. Ningún pastor es dueño de la iglesia, ninguno es dueño de las almas. El que los compró con su sangre es Cristo. Así como me compró a mí, compró toda la iglesia. Nosotros simplemente tenemos la función de ser mayordomos, administradores de los bienes venideros. Pero debemos comprender esto, porque ahí no hablamos de líderes, siervos. Pero debía corregirse. Entonces, ¿qué pasa? Porque si no estaba esa distorsión espiritual. Una mala teología lleva a una mala práctica. Y una mala idea de Dios desemboca en una distorsión y gran pérdida espiritual. Por eso es una responsabilidad sagrada el llamamiento a ser obispo. Porque hay que estar atento a todo esto. En aquella época no se pedía entrar al pastorado y no se entraba con facilidad al pastorado. Hay lugares donde dice, bueno, para ser pastor, bueno, listo, ¿tenés ganas? El corazón, entonces, bueno, listo, listo, es pastor. Porque habla bien, porque tiene carisma, junta gente, la gente lo oye. Pero ¿qué habla? ¿Qué enseña? ¿Está instruido en cuanto a la justicia, a la palabra de Dios? ¿Puede trazar bien la palabra de Dios? O sea, marcarla bien a la palabra de Dios, como nos enseña la Escritura. O sube y habla en la supuesta libertad del Espíritu Santo a hablar cualquier cosa a lo que se le viene a la mente. Eso es una barbaridad. Dios dejó claramente mensaje en su estructura, en su escritura, y esa estructura debe guiarnos. Al enseñar la palabra no se puede inventar, no se puede empezar a improvisar. Debemos responder al orden y la guía de las escrituras y enseñarla tal cual es, ni agregar ni quitar nada. Como dice el libro Apocalipsis, capítulo 22, sobre el final dice, ay de aquel que quite una jota o una tilde de esta escritura porque le van a sobrevenir todas las plagas que están en este libro. Ahí tenemos uno de los argumentos en cuanto ya el canon se cerraba en el libro Apocalipsis. Pero esta es una responsabilidad sagrada. Y en aquella época, algunos no entraban al ministerio en el sentido por una facilidad, por buscar dinero. ¿Por qué? Porque había poco dinero para hacer, digamos. La mayoría de la iglesia eran gente pobre, había muy poca gente rica. Corinto era una excepción de gente rica, donde había pobres, había ricos, pero una ciudad opulenta. Éfeso tenía gente adinerada, pero no era toda la iglesia así. La iglesia de Filipos era una iglesia muy pobre. Tesalónica también estaban ahí. No estaban en ese sentido por las razones equivocadas. En ese entonces vemos que aquel que anhelaba obispado buena obra deseaba, porque también ese liderazgo, en ese contexto los predicadores eran desechados, eran rechazados por la sociedad. Los principales, vos te metías en problemas, si vos anhelabas obispado, gloria al Señor, pero tenía que saber claro de que al tomar el ministerio pastoral, la persona era la primera que iba a ser apedreada, era el primero que iba a ser crucificado, era el primero que iba a ser perseguido, era el primero que iba a perder el trabajo, era el primero que iba a ser deshonrado para la sociedad. Era la primera cabeza que iba a rodar, porque era uno de los líderes. Entonces, ¿qué? Matan al líder y dispersaban a la iglesia. Entonces buscaban siempre cómo, bueno, hay que cortar cabeza. Y la primera cabeza que rodaba eran los líderes. Entonces, por eso habla que aquel que anhela obispado, buena obra anhela. Es excelente. Pero acá vemos esta palabra fiel. Eran los blancos de persecución, de la humillación pública. Y lo que sostenía el liderazgo era una profunda fe y amor por el Salvador, que solo Él podría sostenerlo en las zonas más oscuras y en la hora de la tentación. Y el liderazgo era importante para la iglesia. Hoy en día circula, por ejemplo, en las iglesias emergentes, o va cambiando su versión, de personas que dicen, no, yo no creo en la estructura de la iglesia, no creo en el liderazgo. Algunos dicen, no, pero el pastor no existe.
Porque en realidad, ¿y qué dice la palabra? No, la palabra habla de obispo. Ajá, ¿y qué función tiene? El pastorado no existe. Ah, ¿y qué dice esta palabra? Sí, dice pastor, pero, y bueno, se dice pastor, ¿qué función tiene? El que cuida ovejas. Bueno, entonces, una vez argumentando con una persona, decía, no existe el pastorado. ¿Y qué tiene usted? No, una persona que cuida ovejas. ¿Y qué es el pastor? Se toma la analogía del que cuida ovejas. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Vemos las Escrituras, la importancia que tiene el liderazgo en la iglesia. Verso 2, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. O sea, fíjense, apartando el liderazgo misionero, el Espíritu Santo involucrado. Estaban los pastores, estaban los profetas, estaban los maestros, orando y ayunando, sirviendo a Dios, hasta que el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Capítulo 14, verso 23. Dice la Escritura, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense, la Escritura nos habla, se constituyó ancianos. Iban los siervos de Dios y se constituía ancianos. Está hablando del liderazgo de la iglesia. Fíjense cómo es el saludo, la carta a los filipenses, cómo saluda a Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es un saludo protocolar, pero respetando ¿qué? El liderazgo en la iglesia. Hay 4 términos para referirse al liderazgo en la iglesia del Señor. Nosotros en nuestra confesión de Londres se habla de los oficiales de la iglesia. Y 3 se refieren al ministerio de pastores. Está hablando de la palabra pastor, anciano o presbítero. Y después el otro liderazgo tiene otras características muy similares, lo único que no está obligado a ser apto para enseñar, o sea, no está obligado a predicar y enseñar, que es el diácono. El diaconado, ese es el otro término, también es un liderazgo dentro de la iglesia, que son el servicio que ayuda al ministerio pastoral en los quehaceres y en lo que tiene que ver con la labor material. Son como guías espirituales, el liderazgo. Son la columna vertebral de la iglesia y es necesario, ¿qué cosa? Que sean competentes. Fíjense Ezequiel, donde habla a los falsos pastores y le dice, ay de ustedes pastores, son incompetentes, engordan, se comen las que van engordando ustedes, devoran la misma oveja y cuando viene el lobo salen corriendo, ay de ustedes pastores negligentes. Son ejemplos para la Grey y tal será la iglesia que llega hasta donde lleguen sus líderes. Normalmente se nos dice, cada pastor tiene una impronta sobre la iglesia. Si algún pastor tiene, por ejemplo, gran desempeño y carga por las misiones, la iglesia eminentemente tendrá una visión más misionera. Un pastor tiene algo sobre el evangelismo, será una iglesia que tendrá un marcado sesgo hacia el evangelismo. Si el pastor es celoso por la escritura, será una iglesia que será celosa por las escrituras. Sin dejar todo lo otro, pero es como la marca que pone la vida del ministerio que está sirviendo en ese lugar. El libro profeta Oseas dice, tal será el pueblo como el sacerdote. Entonces, debemos tener en cuenta que el llamado al ministerio y el pastor tiene la impronta en el trabajo y él conforme la guía que Dios le va dando. Esa es la diversidad en el evangelio. Cada pastor va a dejar una marca en la iglesia y será la característica de esa iglesia. Por eso, palabra fiel es esta. El llamado al Señor al ministerio. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es un llamamiento limitado. Es un llamamiento limitado, no es para todos. No es para todos. Si alguno anhela obispado, tenemos que ver lo siguiente. Acá vemos si alguno, esa palabra, si alguno, quiere decir que no es para todos llamado al ministerio. Y es necesario que esta persona, en este término, el término
en griego es tis, que es un término que según el contexto define si es masculino o femenino, puede decir si alguno o alguna, pero ¿qué es lo que define ese término? Es el contexto, y ahí está hablando el liderazgo de hombres, por ende, si alguno necesariamente tiene que ser el argumento que es para hombres, que es para varones, y vemos el contexto, como viene hablando Pablo respecto al rol de varones y de mujeres en la iglesia, donde viene hablando que la mujer se debe sujetar al varón por causa de que en la creación Dios primero creó al varón, después a la mujer, y que el que llevaba la autoridad en el Edén, el que llevaba la dirección de los trabajos y de la vida en el Edén, era el varón. Respetando ese mismo orden, Pablo no va a contradecir, si algunos pueden llegar a traducirlo, querer decir, no, entonces para cualquiera. No, en el Nuevo Testamento no cambia. El liderazgo es masculino. Y además, como vemos acá, en el versículo 2 se refiere a algo. Marido de una sola mujer. Y eso no se puede intercambiar. Difícilmente tener que ser esposa de un solo marido. No está diciendo una persona fiel a su pareja. Claramente está diciendo marido de una sola mujer. Está hablando del liderazgo es masculino. El pastorado es un llamado para hombres, no para mujeres. Pero bueno, si la esposa, el pastor tiene la esposa, entonces la esposa es la pastora. Entonces con ese concepto, la esposa del bombero es la bombera. Con ese la esposa del comisario es la comisaria. Entonces no tiene nada que ver eso, no se corre una analogía. Está mal usado el término y se establece errores de concepto. ¿Ven por qué se dice una mala teología lleva a una mala práctica? Llamar a la esposa del pastor, pastora, no. Verónica es mi esposa, es la esposa del pastor, pero no es la pastora. No tiene autoridad apostólica, no tiene autoridad pastoral. Esa autoridad que es delegada, que se continúa desde los apóstoles hasta el día de hoy, que reposa sobre la vida de los pastores, es para los varones, pero no se hace por analogía o por un derrame, la esposa es la pastora. No es bíblico. Se lleva un error de conferirle un rol y una autoridad a la esposa del pastor que Dios no le dio. La mujer esposa como Verónica hoy está liderando a las hermanas. Sí, puede hacerlo claramente y es bíblico, pero no por eso tiene la autoridad pastoral. No es ese el sentido de la Escritura. Vemos también, y no se puede invertir este orden, de un solo esposo. ¿Y para qué también? Queda claro que los roles de varones y mujeres, ellas tienen una tremenda importancia, pero el liderazgo sobre toda la iglesia no está incluido en su función. Por tanto, no existe el ministerio pastoral femenino. No existe. Lo lamento por aquellos que quieran defenderlo y muchos lo defienden desde el igualitarismo y pretenden equiparar y forzar los textos bíblicos para establecer, como dice en Gálatas 3:28, donde dice que ahora no hay varón ni mujer, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, sino somos todos lo mismo en Cristo. Pero está hablando dentro del contexto de la salvación, la necesidad del evangelio. ¿Por qué Pedro nos dice que debemos tratar bien a nuestras esposas como a vasos más frágiles? ¿Y qué nos dice la Escritura? Como coherederas de la vida. Tienen tanta igualdad nosotros en cuanto a la salvación. El mismo Espíritu Santo llena sus vidas, así como el de los varones. La misma sangre se derramó en la cruz de Calvario para salvar a hombres y mujeres. Pero eso es en el aspecto de la salvación. Y le dice, traten bien a sus esposas, porque si no su vida van a tener vuestras oraciones. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces debemos tener en cuenta, en eso sí, pero para los roles no. El orden bíblico de roles, el liderazgo es del hombre. Vamos a ver, el tercer aspecto es un llamado que consume. Dice la Escritura que según anhela obispado. La palabra obispo tiene una connotación de estar anhelando. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está hablando del anhelo. Desear y anhelar son dos caras de la misma moneda. Anhelar, en este sentido, quienes desean el obispado, la palabra obispado es episcope en el griego. Tiene una connotación, es una palabra compuesta. Epi tiene que ver con visión.
con ver. Y copos tiene que ver desde arriba. ¿Qué quiere decir? Está dando la figura, por ejemplo, que tenía un pastor que estaba parado en una loma, estaba parado en un cerro mirando desde ahí arriba, mirando todas las ovejas. Es estar mirando de arriba. Es un sobreveedor el obispo en este sentido y la visión que tiene. Y aunque se puede intercambiar entre la palabra con los que son ancianos, la palabra de anciano tiene que ver, o con el pastor, es intercambiable, es la misma oficina, por decir así. La palabra pastor tiene que ver con la palabra poimen, y la palabra poimen tiene que ver con el que tiene la responsabilidad de pastorear, de alimentar a las ovejas. ¿Cómo un pastor alimenta a las ovejas? Mediante enseñar la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, pero enseñarla desde la predicación y teniendo discipulados también. Entonces, en este sentido, tiene esa connotación y también tiene esa connotación de pastorear, esa responsabilidad. Y también habla de los presbíteros. Fíjense cómo le habla a Timoteo en la segunda carta, que avives el don que te fue dado a la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es el conjunto de ancianos y de pastores que estaban liderando la iglesia. El presbítero viene del griego presbútero, que habla que una persona con madurez espiritual. ¿Qué tiene que ver esto de presbútero? Tenía que ver la persona que ya peinaba canas, los que pueden peinarse todavía, peinaban canas y tenían las barbas largas y blancas, una persona anciana. Pero no quiere decir que para ser un pastor una persona tiene que ser un anciano. Está hablando de madurez espiritual. Presbútero tiene que ver con la madurez espiritual. Un cristiano puede estar en sus 30 años y ser una persona madura espiritualmente. Un cristiano firme, fortalecido en la fe, con una doctrina sana, que tiene anhelo por servir a Dios y vemos claramente un llamado para el ministerio, puede tomarlo. No tiene que ser necesariamente un anciano. Es una persona con madurez espiritual que puede guiar. Eso es presbúteros, que es la raíz también de la palabra presbicia, que tiene que ver con el deterioro de la vista a medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo va disminuyendo la vista. De ahí es la raíz, la palabra presbútero. Y ahora anhelo. ¿Qué nos dice anhelo? El anhelo hasta suena un poco soberbio. Porque algunos tenían la idea, no, mirá, yo pastor es como que venía caminando, uy, me caí, y bueno, hoy soy pastor. No, el anhelarlo no tiene que ver con una postura soberbia. Ah, claro, ese quiere ser pastor. Una cosa es que lo quieran por razones y un corazón incorrecto, pero otra cosa es el anhelo ferviente de servir a Dios. ¿Qué quiere decir esto? El anhelo, aunque suena soberbio, pero es un genuino deseo. La palabra es oregó, y en el sentido positivo significa como extenderse hacia adelante. Es como que uno se extiende para agarrar un vaso de agua. Tiene que ver, es una acción exterior. Entonces se marca ese anhelo, el anhelo por servir, por ser de utilidad para Dios. Es una acción externa. Pero desear es la palabra epitúmeo, que tiene que ver con un deseo apasionado, y en el contexto, este es para bien y no para mal, es una actitud interna. Quiere decir que en tu corazón anhelás servir a Dios, y anhelás servir, puede haber alguno que Dios lo llame al pastorado, pero también es algún deseo interno, pero también tiene que ver con una acción externa. O sea, hay testimonio de esa persona que realmente puede tener un llamado al ministerio. En definitiva, esta es una pasión que los consume para honrar al Señor y ser útiles al reino de Dios en servicio a los hermanos. Pero esto debe ser un impulso del Señor, porque de lo contrario va a haber problemas. Debe haber una preparación y pasión, o sea, equilibrio. Porque algunos dicen, bueno, acá tenés la pasión, ¿no? Está la persona que tiene pasión y acá y quiere ayudar a los hermanos y quiere estar honrando y ayudarlos. Mirá, vamos a hacer esto, mirá, este hermano está con problemas, vamos a ayudarlo, vamos a llevarle una palabra y vamos a estar, pero no tiene el equilibrio de prepararse, de buscar en la palabra de Dios, de estudiar la Escritura, para trazar bien la Escritura. Acuérdense que el pastorado es como un relicario, debe guardar el buen depósito, que es la sana doctrina del Evangelio, de la fe que una vez le fue entregada a los santos, por la cual debemos contender ardientemente por esa fe que una vez recibimos de los santos. Debe ser como un relicario, un depositario de toda la doctrina del Evangelio, de los dogmas de fe que hacen a la fe cristiana. Por eso tiene que tener conocimiento, tiene que estudiar. Y una persona puede tener pasión, pero por otro lado, no, y tengo que leer todo eso, no, y tengo que estudiar todo eso, no, déjame. Bueno, ahí
Es una de las marcas que puede ser que podás tener mucho entusiasmo, podés tener un servicio en el Señor, pero no es el pastorado. El que está llamado pastor debe tener anhelo y pasión por la palabra de Dios. Te debe consumir, es parte tuyo, no podés hacer otra cosa. ¿Cuesta? Y claro que cuesta. Claro que cuesta. A mí me ha pasado tener que entregar exámenes, siendo las materias en el Instituto Bíblico, entregar exámenes a las 2 de la mañana. Después levantarme a las 6 de la mañana para seguir preparando una reseña o estar preparando un ensayo, teniendo las lecturas de libros y una vez y estar con los ojos lagrimeando así, no dar más y estar leyendo, pero es pasión por Dios y su palabra. Después está el otro que puede tener esa disciplina de ser estudioso, de ser metódico, de ser una persona realmente muy aplicada, muy cerebral, pero esa teología queda ahí, no le importa a las personas. No, yo hay que visitar acá, qué fastidio, hay que ver a esta persona. Mira, está enfermo, vamos a orar. No, déjame hinchar, no, yo me voy a quedar leyendo, yo me cultivo el Señor. Porque los pastores no se forman en el instituto bíblico. Ni porque se lean toda la Biblia tapa a tapa siempre. Los pastores se forman en la iglesia. El instituto bíblico son herramientas teológicas para trabajar. Eso te proporciona herramientas, pero el corazón pastoral se forja formado por pastores mayores y formado en medio de la iglesia. ¿Cómo se ve que una persona tiene el anhelo y fervor por bendecir, por enseñar, que ves que está capacitado? Una persona que se capacita, por eso tiene que ser una persona equilibrada. Porque hay otros que pura letra, pero después del servicio de Dios, no, ni les interesa. Lo hacen todo con fastidio, enojado. Es posiblemente que no tengas. Podrá ser quizá tener un servicio a Dios y en algún momento quizá algún grupo, pero no es el llamado pastoral, o debes corregir eso. Y cuando habla de disciplina, hay que disciplinarse, por supuesto. Juan Calvino decía respecto a esto: el llamado secreto es el buen testimonio de nuestro corazón, de haber entendido el oficio ofrecido, no mediante un sentimiento egoísta, sino desde el temor sincero de Dios. El llamamiento externo tiene a la iglesia por testigo. Solo deben ser elegidos quienes poseen una doctrina sana, vidas santas y estén provistos de medios necesarios para cumplir con su cargo. Hay cuestiones que si no tiene los requisitos que están en la Escritura, es inadmisible que la iglesia levante como pastor a una persona que no está calificada. Por eso es el gran desorden y el gran problema que hay en muchos lugares donde se han desviado de la doctrina. Porque inclusive personas inconversas, porque tenían carisma, cantaban lindo en la época del evangelio musical. No, canta lindo, canta bien. Personas de renombre les dieron los púlpitos y la iglesia se derivó, se fue de la doctrina. ¿Por qué? Empezaron a seguir su propio corazón, dejando la palabra de Dios de lado. Darren Patrick habla respecto también al llamado de Dios. Existe una presión, una fuerza a la que no podemos sustraernos hasta que abandonamos el lugar. El llamado al ministerio es parecido. Es una presión sobre el corazón y el alma y no puede escapar de ella. Una presión ineludible que produce un profundo deseo de ser pastor. Pero el sentido es servicio, pelear por la verdad, amar a la iglesia, amar al Señor, con tal de estar dispuesto a servirla. ¿Cuál es el carácter del servicio a Dios, del pastorado? Como nuestro Señor Jesús nos enseñó. Marcos, capítulo 10, versos 44 y 45. El Señor no vino a ser servido, sino a servir. Es como cuando le lava los pies en el aposento alto a los discípulos. Esa es la imagen del verdadero liderazgo, la imagen de la palangana y la toalla. Lavando los pies. Nosotros, los pastores, al estar predicando, al estar horas preparando la palabra, ¿por qué? Porque nos interesa que la Biblia, que la palabra de Dios pueda alimentar a la iglesia. Cuando tenemos una cosmovisión bíblica, tu vida va cambiando, se va transformando. Ves la vida no como te la enseña el mundo, sino como acuerdo al frito de la palabra de Dios. El hombre que ha sido llamado por Dios se caracteriza tanto como una pasión interna que lo consume, como una búsqueda de disciplina exterior. Es una única opción. Nada lo va a poder satisfacer. La búsqueda debe ser correcta y no producida por un deseo carnal. Porque muchos quieren el pastorado porque anhelan ser reconocidos, anhelan la fama, el éxito, un lugar acomodado. Algunos anhelan el dinero que se puede hacer a través del mercado de la fe.
pero ese no es el espíritu que debe ser abordado en un creyente. John MacArthur dice lo siguiente: la ambición por el cargo corrompe, el deseo por el servicio purifica. La ambición por tener el cargo, yo tengo el cargo de pastor y uno anhelan para que lo saluden el pastor. Y la familia quiere que lo saluden, yo soy el hijo del pastor y ya te agrega como si fuera una élite. Bueno, esa élite no existe en la palabra de Dios. Ojo, que hay autoridad delegada porque están llamados a dirigir a la iglesia, a enseñar, a establecer disciplina. Se impone disciplina. El obispado tiene que ver con lo que era el liderazgo en las comunidades esenias en el primer siglo de la iglesia, donde se hablaba que el obispo que ejercía la autoridad, enseñaba, predicaba, imponía disciplina. Y eso es lo que continuó aplicando en la iglesia del Señor. O sea, no es el chepibe tampoco. El obispado está puesto como autoridad sobre la iglesia y esto es una seria responsabilidad. No es juego, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor, casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, los miembros de la iglesia fueron comprados con la sangre de Cristo. Y Cristo cuida a su oveja, cuida a su pueblo como el gran pastor y obispo de las almas. Y nosotros debemos actuar en esa misma dirección. No se deben señorear de la iglesia. Fíjense qué responsabilidad es en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Ven el testimonio que tiene que tener un pastor? Y eso también a la iglesia dice, imiten su fe. Imiten su fe, no en todo, porque somos seres humanos. Y lógico que tenemos defectos y luchas con pecados. Eso no lo imiten, imiten lo bueno. El verso 17, fíjense. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Habla de obediencia y sujeción. Ah, pero es un hombre, yo voy a hacer lo que él quiera. Total, a mí Dios no me habló eso. Bueno, Dios guía a la iglesia. ¿El pastor se puede equivocar? Sí. Y uno con madurez puede inclusive hablar y corregir, sí. Pero la actitud rebelde no. Dios nos bendice. Aparte, como dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta delante del Señor. Yo un día me voy a tener que parar y rendir cuenta qué hice o cómo hice para guiar a esta congregación. Delante de Dios tengo que dar cuenta por las almas que Dios puso bajo mi responsabilidad. Y saben, no es fácil. No es fácil cuando una de las cosas que se puede ver en esta opción de ver que los obispos enseñaban, predicaban, ejercían gobierno, también nos habla en el capítulo 3 de Santiago, y que anulo a alguien quiera hacer, no os hagáis maestros, porque mayor condenación recibirán. Muchos, guiados por su celo, por su egocentrismo, su sed de fama, de prestigio, quieren ponerse como maestro a enseñar. Ellos van a recibir mayor condenación porque a quien Dios más le da, más se le va a demandar. Por ese tema, el tener el temor y el temblor delante de Dios, tener que enseñar correctamente las Escrituras. No cualquier tontera que a mí se me ocurre, porque queda bien, porque junta gente. El carácter del ministerio nos habla lo siguiente, como decía el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que está en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, el liderazgo pastoral debe liderar también a través del ejemplo, lo que se enseña y cómo vivimos. Por eso es de altísima responsabilidad. Por eso se le dice a Timoteo
que cumpla con su ministerio. Por eso Pablo le dice, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es una consecuencia en autoridad delegada. El centro del ministerio pastoral, es la predicación y la enseñanza. Por supuesto, todo regado en oración. Si no, es imposible. No es una capacidad intelectual. No tiene que ver con que si es una persona instruida, tiene capacidad intelectual, tiene carisma o no, porque el llamamiento es el don dado por Dios. Por eso uno debe buscar disciplinarse en el estudio consciente y ferviente de las Escrituras. Y de hecho es el centro del ministerio pastoral. Otros pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, el diaconado está para las actividades materiales, mantenimiento de edilicios, si se organiza un evento, y estar en todos los pormenores, porque el ministerio pastoral tiene que estar centrado en estas dos cosas. Hechos capítulo 6, versos 2 al 4. Estaba el conflicto entre las viudas de los griegos y los judíos dentro de ahí, que había problemas en la distribución de los alimentos. La iglesia va con esa inquietud, ese problema, y ¿qué dice los apóstoles? Entonces los 12 convocaron a su multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hombre que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta es la razón y el corazón del ministerio pastoral. Algunos somos bivocacionales, la gran mayoría. ¿Qué se llama bivocacional? O sea, trabajamos, no nos sostiene la obra. Pero muchos ministerios, y cuanto mejor, Dios mediante, en algún momento, y muchas iglesias tienen el honor de que los ministerios están a tiempo completo. Es otra calidad. Y es una gran bendición, pero Dios ha sido bueno, que Dios sigue sosteniendo el ministerio pastoral y de acuerdo a las posibilidades de cada congregación. Muchos dicen, no, claro, no quiere hacer nada, por eso es pastor. Se piensa que los pastores están tirados panza arriba y no hacen nada. Pero es una buena obra que se desea, pero lleva mucho, mucho trabajo. Porque es una obra maravillosa, pero sin embargo, es una tarea exigente, demandante, es absorbente. Por eso Pablo dice a la iglesia que reconozcan a los que los sirven. La carta a los tesalonicenses, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Porque ese trabajo es perpetuo, dependiente de un esfuerzo máximo en dependencia del poder de Cristo. Y ese mismo poder de Cristo va obrando en todos los hombres. ¿Dónde está la carga? Generalmente, un pastor ve cosas que la congregación no. Generalmente, un pastor ve otras cosas, por eso es el sobreveedor. Y a veces, como ven personas que otras, el resto de la congregación no lo ve, entonces, ¿qué pasa? Debe corregir. Lidiar con el pecado de otro es complejo, es difícil. Tener que amonestar, tener que venir, llamar la atención. A veces uno se va con la carga en el corazón y a veces las luchas que tiene un pastor en lo personal, luchas con su corazón, con sus pasiones. No estamos hablando de vivir una vida hipócrita, estoy hablando de una vida que quiere honrar y bendecir al Señor a través de su vida. Los temas de su casa, porque aparte de ser pastor, es esposo y es padre, tiene una casa, tiene asuntos personales que debe cuidar, porque un pastor principalmente debe cuidar a su familia, porque si no puede cuidar, educar, atender, sostener, guiar espiritualmente y económicamente, sostener moralmente, proveer, proteger a su familia, ni se te ocurra tomar el pastorado, porque se pasa la misma analogía. Por eso dice que si no cuida bien de su casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Si una persona se muestra ordenada,
con lucha en el corazón, con el cansancio, con fatiga de estar estudiando la palabra de Dios, luchando con el texto, tratando de hacer una comida excelente para que la iglesia sea alimentada y sea madurando en el Señor, sea fortalecida espiritualmente, estar con las cargas de los demás. Cuando vienen y transmiten, también estamos para eso, pero transmiten luchas, transmiten, abren su corazón con las cargas, están orando. Muchas veces nos vamos y terminamos de predicar los pastores y nos vamos a veces desconformes, decir, mira, tendría que haber predicado esto o no lo hice como tenía que haber, entonces luchando con eso. A veces, hermano, uno se va viendo un problema, una situación, y uno se va, empieza a almorzar y está pensando en ese problema, está cenando, está con ese problema. A veces me ha pasado yo levantarme a las 3 de la mañana, empezar a orar por esa persona o esas personas o determinada situación. Estar orando, y son cargas a veces que si no tuviera el Señor serían aplastantes, pero es una tarea que lleva al agotamiento. Por eso Pablo hablaba de trabajar yo tengo grandes luchas por ustedes. Cuando habla la palabra lucha es agón, y esa palabra es la raíz de agonía. El predicar un sermón no es pararte, empezar a improvisar acá y ya está, voy a decir 2 o 3 cosas, no. Es ir al idioma, es ver el texto en su contexto, analizar, estudiar, ver otros comentarios, ver otros siervos de Dios que predicaron ya antes que uno para ver como norma, como guía. Es pasar tiempo, horas de tu vida. Y como dicen algunos, es un gran privilegio. Los pastores realmente amamos hacer eso. Nada nos puede satisfacer más que eso. Pero también son horas que por ahí algunos que no tienen el llamado, no tienen que predicar, no tienen que enseñar. Y por ahí es un día que a veces algunas tardes salen con la familia a disfrutar y todo eso, y vos estás encerrado en una habitación. Y vos estás encerrado en tu oficina, orando y estudiando para preparar el alimento para la iglesia del Señor de ese domingo. Ojo, no es un reproche, es lo que Dios ha encomiado a los pastores. Por supuesto, los pastores tienen que sacar tiempo para su familia, porque no se puede descuidar a la familia. Me encierro en la oficina y salgo de la iglesia y ya está. No, no sos un zombie. Porque también tengo una esposa a la cual debo amar, cuidar, bendecir, guiar, sostener, fortalecer. Tengo hijos en los cuales yo tengo que estar como padre para enseñarlos, corregirlos, sustentarlos, cumplir mi rol como padre. Pero cuando a veces es desgastante, cuando se hacen preguntas pertinentes, porque ve cosas que hay que corregir en la oveja. Pero esto es necesario para que la iglesia sea lo que en la visión de Dios siga cumpliéndose, columna y baluarte de la verdad. El pastor debe cuidar su vida, su familia, la iglesia, por eso es demandante. Lucha con su vida, con su corazón. A ver, en su corazón de la iglesia, el corazón por la iglesia, late por la iglesia. Estudiar, ver la palabra de Dios. Debe trazar correctamente la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No puedo pararme acá, empezar a aconsejar y decir lo que a mí me parece, usar un texto como para que a mí se me dé la gana, porque me queda bien. Yo no puedo manipular la Escritura. Como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17, nosotros no andamos como otros medrando a la palabra, sino que estamos hablando como de parte de Dios y delante de Dios. Una limpia conciencia. Pablo tuvo luchas en su trabajo, porque el trabajo era arduo, que debe estar dispuesto a disfrutar de la compañía. Decía A.W. Tozer, decía lo siguiente: un pastor debe estar dispuesto a disfrutar de la comunión, del amor, del reconocimiento, de la compañía de los hermanos, del respeto que le dan a los demás, así como también por causa de la palabra quedarse solo. No que no tenga compañía, pero muchas veces, por predicar la verdad, muchos tenés que estar dispuestos y saber que te podés quedar solo. Porque rechazan la palabra, rechazan la Escritura, rechazan la persona. Por eso Pablo habla de las grandes luchas que él ha tenido y ha sostenido. Carta a Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Está luchando con esfuerzo, pero según la potencia de Dios.
Es un esfuerzo en dependencia. ¿A fin de qué? De presentar perfecto a todo hombre, como habla la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 7 al 11, y lo que nos dice la Escritura, que uno Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de la obra del ministerio, para capacitar a los hermanos, para que cumplan su rol. Para presentar perfecto en Cristo quiere decir una persona madura, conociendo la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 2 al 6 están los requisitos donde la iglesia debe observar para separar. ¿Y qué nos aplica en esto en sentido a nosotros? Debemos orar para que Dios levante más ancianos, pastores, que bíblicamente es el liderazgo plural. O sea, según Dios vaya añadiendo más personas y esta congregación crezca, tiene que haber otro pastor más. Pasando determinada a unas 40, 50 personas o 60 personas, ya tiene que haber otro pastor. Se tiene que dividir la carga y eso es lo bíblico. Rendición de cuentas unos a otros, protegerse, no estar ahogado por la carga, sino que Dios levante. El liderazgo bíblico no es el llanero solitario, sino la pluralidad pastoral. Yo oro al Señor que Dios levante líderes, levante hombres consagrados para el servicio, el liderazgo, diáconos también. Yo no creo en el servicio del pastor llanero solitario. Yo no soy la figurita. Ojo, ojo, con andar idolatrando el ministerio pastoral. Soy un ser humano con debilidad y defecto como todos. No piensen algunos que porque Dios llamó al pastorado, es como que, bueno, usted ore por mí porque la oración de usted Dios la escucha más. O como algunos quieren tener buen trato con el pastor porque como si fuera un talismán, me va a ser de buena suerte. No, el que bendice es Dios. El que se glorifica es Dios. Tenemos un rol, una función, pero no somos las estrellas del circo. Cristo es el rey gobernante. Nosotros somos sus emisarios, sus siervos. Y además, ha pasado, si uno empieza a idolatrar mi vida, usted me está haciendo mal. Usted debe ser coherente. Amar al ministerio, los pastores que Dios levante, líderes, amarlos porque son parte de nosotros y Dios los pone para guiar a la iglesia según la palabra de Dios. Pero no llegar a la idolatría. Porque en cuanto ese pastor caiga, tenga un defecto, se desmorona la vida espiritual. Pero porque está fundada en el hombre, no en Dios. Otra aplicación. Dice un dicho, la obra es excelente y produce fatiga. La obra es excelente. Aquel que anhela el obispado, buena obra desea. La palabra buena es una obra excelente, pero produce fatiga. Pero la mediocridad es producto de quien nunca se cansó. La obra del Señor produce cansancio. Pero eso te lleva porque buscas la excelencia para cada vez servir mejor a la iglesia del Señor. El mediocre es que nunca se cansó. Aquel que piensa que va a tener ministerio, aquel que piensa que nunca va a pasar por trabajos, nunca va a pasar por cansancio, por a veces un trabajo extenuante, nunca entendió el ministerio, nunca entendió el llamado de Dios. Tus renuevos son tus fuerzas en Dios. No es un liderazgo elitista, no es una jerarquía del mundo, no es para ejercer autoritarismo, para mandonear ni encumbrarse sobre los demás. Somos los líderes siervos. Nos esforzamos en dependencia del Espíritu Santo buscando la excelencia para servir mejor a la congregación, dar el mejor alimento espiritual, trazar mejor las Escrituras. No se busca relucir, sino que el Señor brille en toda su gloria a través de exponer el Evangelio y transmitir el consejo de Dios. Por eso es la iglesia que debe orar por él o los pastores, que somos hombres comunes con un llamamiento divino, pero somos hombres cuya característica es ser maduros en la fe. Simples hermanos, que se nos dé el privilegio de servir y pasar el tiempo, el testimonio a nuestra generación y a la futura. Ese será el mayor gozo, que un día el Señor nos pueda decir, bien, buen siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. Hoy me toca servir a mi generación. Y después estamos preparando para que Dios levante otro ministerio, que la iglesia crezca y los ministerios sean levantados por el Señor. ¿Para qué? Para continuar a la siguiente generación, pasar la posta. ¿Saben por qué? Si Cristo no viene antes, yo me voy a morir. ¿Y qué pasa? ¿Se muere el pastor? ¿Se acaba la iglesia? No, por eso Dios levanta pastores. Eso lo vamos a ver más en segunda carta a Timoteo. Por último, para finalizar,
Leo esta frase. El predicador inglés del siglo XX, Will Sangster, escribió de su ministerio: llamado a predicar, comisionado por Dios para enseñar la palabra, un heraldo del gran rey, un testigo del evangelio eterno. ¿Puede alguna labor ser más elevada y santa? A esta suprema tarea Dios envió a su Hijo unigénito. En toda la frustración y confusión de las edades, ¿es posible imaginar una labor comparable en importancia con la de proclamar la voluntad de Dios a los hombres descarriados? Ni por un accidente, ni por un egoísmo de los hombres, le fue dado el púlpito al lugar principal de las iglesias reformadas. Ahí está el designio y la dedicación. Ahí está, por lógica de las cosas, ahí como está el trono de la palabra de Dios. La obra de predicar y dirigir, dice MacArthur, la iglesia que el Señor compró con su sangre, es un llamamiento más elevado, mayor y más glorioso al que alguna persona haya soñado jamás. Hermanos, que Dios pueda bendecir esta palabra, que Dios te pueda sostener en obediencia a su palabra, que oren por mí. Hermano, es un momento de cuidar al ministerio pastoral también. Porque no importa que otros digan, es un pastor, es un ladrón, es un adúltero. Muchas veces ser pastor es sinónimo de vergüenza hoy en día. Pero yo quiero ser bíblico, como afirmar así también, de que el pastorado es masculino, es el servicio, un privilegio tremendo, aunque todo el mundo diga lo contrario. Así como decir la justificación es solo por fe, así establecer que el ministerio pastoral es puesto por Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Yo te ruego que tú la bendigas, que bendigas, Señor, a mis hermanos, y que, Señor, tú nos ayudes y nos guíes para servirte fielmente. Que, Señor Dios mío, este tiempo de mostrar lo que es las cualidades, la buena obra de anhelar, Señor, el servicio, es por el deseo que tú produces en nuestro corazón para honrarte y servirte, Señor, en espíritu y en verdad. Oramos, Señor, para que tú bendigas, Señor, a la iglesia, que tú bendigas, Señor, aquellos que han escuchado estas verdades, que sean edificados, Señor, para hacerlo con responsabilidad, varones, Señor, transformados por tu gracia. El deseo es de un hombre, Señor, que haya sido tocado y transformado por tu gracia, y que desea eso mismo para los demás. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Que tú, Señor, trabajes en el corazón de la iglesia, en los varones, Señor, que haya disposición para servirte. Guía, Señor, para honrarte. Así también, Señor Dios mío, las hermanas que en sujeción, Señor, y llevando una vida piadosa, puedan ser también instrumentos útiles, Señor Dios mío, en el rol que tú les has dado en tu iglesia. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.